¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bien, ¿preocupado por lo que escuchaste ayer? Bueno, sí, muy preocupado. Muy preocupado por varias cuestiones. Primero, por la decisión de fondo en dos materias diferentes. Una es la decisión de intervenir prácticamente una ciudad que es una ciudad federada, que es una ciudad autónoma, que toma sus propias decisiones y que, de acuerdo a los dichos del presidente, va a tener fuerzas de seguridad nacionales instando el cumplimiento de medidas. Eso es de una gravedad inusitada. Es llamativo que tengamos el ejército o que tengamos fuerzas de seguridad para limitar la vida y los derechos y no para garantizarla, como debería haber sido en el caso de Formosa. Eso por un lado. En el ámbito educativo, o en lo que concierne a las clases, estoy tan preocupado por la medida en sí como por el proceso de toma de decisiones del presidente con estas medidas de tanta gravedad. Tal cual. Tal cual. ¿En qué dimensiones? Perdón, Florencia, ¿en Sí, qué sí, dimensiones? sí. La primera es en la falta de consenso. Ustedes ya saben que el jefe de gobierno de la ciudad se enteró, como todos ustedes, de la medida. Y en segundo lugar, por la falta de rigurosidad. Es decir, nosotros en el sistema educativo tenemos datos del nivel de contagios detectados que por ahí no son producidos dentro del sistema educativo. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay 700.000 asistentes al sistema educativo entre docentes, personal no docente y alumnos. Menos del 1%, los contagios detectados fueron menos del 1%. Pero no quiere decir ni siquiera que ocurrieron dentro de la escuela. Y el 60% de ellos son docentes y el 40% alumnos. Y además hasta podemos discriminar por las edades de los alumnos. Entonces, uno lo que aprecia es que frente a esos datos que muestran que vos tenés un ámbito controlado, con datos, protocolizado y regulado por los gobiernos, frente a eso, donde tenés información y podés ser más riguroso, más específico, más concreto para poder priorizar, la decisión es a todo o nada. Y a todo o nada en virtud de evidencia anecdótica, contrariando o contradiciendo lo que dijo el ministro Trota y la ministra Bisotti. Hoy el presidente hablaba de que cerraba, entre otras cosas, porque los chicos se intercambian los barbijos o porque los padres se agolpan en las puertas. Yo me hago algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes. La primera, ¿estamos seguros que los chicos, cuando no tienen clases, que es otra vez un ámbito protocolizado y controlado, que la actividad que hacen cuando no tienen clases durante el horario escolar es más segura que las clases? Seguro. Primera pregunta que me hago. Segunda pregunta que me hago. El presidente habló de 15 días. Ustedes siguen los datos igual que yo todo el tiempo. Cuando vos detectás un contagio, ¿es porque desarrolló síntomas o porque tuvo un contacto estrecho? Quiere decir que ya se contagió cuando le haces el test, tiene que tener determinada carga viral. O sea que cuando vos detectás a un contagiado, el evento del contagio sucedió varios días antes. Y cuando se enferma de más gravedad o termina una UTI, ocurre bastante tiempo después. O sea que en los próximos 15 días vamos a estar viendo, saliendo a la luz, los datos de los contagios de antes. Es muy difícil pensar que esos datos van a ser mejores que los de hoy. Entonces, ¿cómo el presidente va a decidir en 15 días que esto se va a revertir? Entonces, la falta de fineza en la toma de decisión y la falta de priorización, vos podrías definir por los datos que tenés y por las prioridades. ¿Qué ciclos lectivos, qué años dentro de ciclos lectivos? ¿Cuáles son más fáciles de recuperar o hacer virtual? ¿Cuáles no? Nada de eso. Es a todo nada. Y estaba mirando los datos del año pasado a esta altura, el 15 de abril del año pasado. El 15 de abril del año pasado había 2.573 contagios acumulados en la Argentina. Había 2 provincias que tenían 0 circulación del virus y había 9 que tenían menos de 10 casos acumulados. Ya estábamos extendiendo la primera cuarentena y no teníamos clases. Entonces, vuelvo a la falta de rigurosidad. En ese contexto tuvimos una tragedia educativa y hoy los docentes te están diciendo que estaban todavía tratando de recuperar lo perdido con mucha dificultad, porque el año pasado hubo desvinculación de la escuela, ningún chico prácticamente alcanzó los objetivos del año que le tocaba cursar, ninguno, y aumentaste la desigualdad educativa. Claro, y Martín, y ahí Otra estamos vez. hablando también
desde el punto de vista del docente, lo que le falta aprender, aprendizaje. No estamos hablando tampoco ni del impacto psicológico en los chicos, ni de todos esos chicos que tienen algún requerimiento especial y que para los cuales la escuela lo es todo, que un año perdido, que 2 semanas perdidas significan un retroceso gigantesco en el aprendizaje. Me pregunto, desde el espacio que vos representás, ¿están planeando hacer algo? ¿Qué es lo que están conversando? Mirá, primero lo que vos decís es sumamente importante, Florencia. Se da caso todos los que somos padres de algo bastante poco visto, que es que los chicos piden ir al colegio. Quieren ir al colegio, que en general los chicos te dicen, no, papá, no, mamá, quieren ir al colegio. ¿Por qué? Porque hay una necesidad fundamental de vincularse con los pares. Y cuanto más grandes son, cuanto más adolescentes, los chicos más chicos dentro de todo, están poco con los padres porque están en la etapa de escolarización y les gusta porque sus referentes son los padres. Después de un tiempo también se cansan. Cuanto más adolescentes son, más se referencian en chicos de su misma edad. Claro. Y más difícil es estar aislados. Por eso digo, lo primero que digo es, este ámbito es controlado. No lo van a tener. ¿Estamos seguros de que las actividades que van a hacer esos chicos son más seguras, controladas, que las que vamos a tener, que las que teníamos en la escuela? No, está claro que Yo no. pienso Ahora, que no. Martín, claro ¿cómo que no. andás? Gabriel Siblat. Gaby? ¿Cómo se sale políticamente de esta situación? Con un gobierno que habla de consenso, pero que toma una medida inconsulta, con el jefe de gobierno que va a anunciar ahora que va a ir a la justicia, y en el medio una pandemia que hay que administrar y que se necesita de política y diálogo y consenso. Mirá, con respecto al anuncio del jefe de gobierno, no lo sé, nosotros estuvimos reunidos a la mañana analizando esto que vos decís, la enorme complejidad de una decisión intempestiva, inconsulta, no basada en datos, en algo que es de enorme gravedad y de enorme importancia en la Argentina. ¿Por qué? Una de las cosas que para mí quedó del año pasado también, más allá de la pérdida de clases, es que el discurso sobre la gravedad de la pérdida de clases estuvo ausente del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente que decidió prolongar y prolongar y prolongar, sino que más allá de los arrestos individuales de los docentes y de algunas autoridades de las escuelas, no hubo una planificación importante del gobierno para ver cómo se compensaba. No hubo un discurso de lo grave que era no tener clases. No hubo en el discurso público, hasta que fue tomado por los padres, que lo reclamaron, un reconocimiento de la gravedad de perder clases, un año entero de clases, en algo que es la marca registrada que ha tenido la Argentina para construir la sociedad que supo tener. No hubo eso, lo que te da una muestra clara es de la baja priorización, restarle importancia a la educación en la Argentina. Y esta medida tomada de esta manera vuelve a repetir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estuvimos hablando? Voy a esperar los anuncios que hace el jefe de gobierno, pero nosotros estuvimos viendo la dificultad política. En segundo lugar, peinando los datos. En tercer lugar, viendo las prioridades y por ende viendo cuáles son alternativas más sofisticadas de garantizar a lo que es fundamental, que es el derecho a educarse de los chicos. El derecho a educarse de los chicos. Entonces, no puede ser que la decisión sea sin diálogo y sin sofisticación. Insisto, el presidente se la pasó diciendo que tomaba la decisión por evidencia anecdótica. Sí. Martín, a ver, más allá de todo lo que está diciendo concretamente sobre el tema de educación, me gustaría saber qué observación política tenés de lo que está pasando con el gobierno, teniendo en cuenta que el presidente hoy reconoce la medida la tomé, yo solo me hago cargo, y además dejó mal parados a por lo menos 2 ministros, Trota y Bisotti, que venían diciendo otra cosa sobre el tema de la presencialidad y las aulas. ¿Cómo ves, cómo observás políticamente al gobierno? Mira, en primer lugar, más allá de haber hecho un alarde de incorporar científicos al proceso de toma de decisiones, yo lo que veo es que es un gobierno que crecientemente toma las decisiones sin rigurosidad técnica. Sí. No tiene un modelo de predicción de cómo es la evolución de la pandemia, no lo tuvo desde el principio, hizo copiar y pegar de datos chinos. Lo digo porque lo sé. Les voy a mostrar, si quieren, después cómo es que el gobierno hizo las proyecciones originales. Y a partir de eso no puede pensar cómo evoluciona y pensar distintos escenarios. Entonces, las decisiones parecen estar dirigidas o generadas por otros considerandos. De hecho, ayer la ministra dio números de por qué ella y el ministro de Educación pensaban que esta no era una medida necesaria en esta instancia. Y nadie está negando la gravedad de la ola que estamos atravesando. No estoy haciendo eso.
Lo que estoy diciendo es que el gobierno toma decisiones en virtud de otras cosas. Entonces, ¿qué otras cosas? Y primero, prefiere no consensuar con el resto de los actores de la Argentina que tienen responsabilidad ejecutiva, que son los gobernadores. Es el alarde que hizo el presidente, no consensuó y lo tomé, es una decisión que tomé yo, y no explicó ningún dato riguroso de por qué la tomaba. No mostró nada. Y lo segundo, me parece que, más allá de las diferencias internas que puede haber en el gobierno, me parece que el gobierno también toma decisiones en virtud de cuáles son sus aliados políticos, gremiales, ¿sí?, sindicales, y también en virtud de su enemistad política con algunos distritos para resolver los problemas que ocurren en otros distritos. Ya lo hizo con la quita de fondos a la coparticipación y creo que ahora está tratando de resolver un problema que está en otro lado. Lo digo por los números exhaustivos con los que la ciudad mira la situación epidemiológica y también lo que ocurre en las escuelas. Con esos números, no pedirlos, no pedir cómo es que garantizamos el derecho a educarse y al mismo tiempo preservamos la salud de manera sofisticada, compleja, bien ideada, bien planificada y bien controlada, es casi vergonzoso. ¿A qué te referís, Martín? No trabajar con los demás. ¿A qué te referís con problemas que están en otro lado? ¿En qué lado? Porque yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene más problemas para implementar algunas medidas y restringirlas y al mismo tiempo para controlar las restricciones y al mismo tiempo no quiere pagar el costo de las restricciones. Claro. Y entonces lo que me parece que a veces se trata de hacer es confundir todo en una misma bolsa para resolver problemas de otros distritos. Ya se hizo con la quita de fondos de la coparticipación. A la ciudad le sacaron el equivalente a todos los salarios de la policía, a todo el personal de salud o a todo el personal educativo. Eso es más o menos la detracción anual que se le hizo a la ciudad de Buenos Aires. Se supone que para resolver un problema de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo está? Ahora, pero Martín, cuando vos hablas de esa misma bolsa, para el gobierno esa misma bolsa es el AMBA, ¿no?, que dicen que es idéntica y que tiene que funcionar igual. De hecho, Goyán, el ministro de Salud de la provincia, acaba de tuitear que nada de lo que se haga en la provincia va a tener éxito si no se hace también en la ciudad. Con lo cual ahí estamos frente a un problema teniendo en cuenta lo que va a anunciar Rodríguez Larreta, ¿no? Pero te hago una pregunta, Fernando. Si la ciudad tiene datos del nivel de contagios, ¿sí?, que se detectan, insisto, no que ocurren en el ámbito educativo, que se detectan en el ámbito educativo, y puede aislar la burbuja, y puede preservar la presencialidad, y supongamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no, igual tiene que cerrar la ciudad de la educación. Claro. Claro. Además, sí. Martín, Porque no una sé... cosa es restringir Sí. la circulación entre los dos distritos, y otra cosa es medidas generales. Claro. De la misma manera que nos pasamos diciendo que la educación es prioridad, pero el presidente está anunciando al mismo tiempo que se restringen los shoppings, los viajes de egresados, los casinos y la educación. Claro. Cuando decimos que la educación es lo primero que se abre y lo último que se cierra, decimos exactamente eso. No quiere decir que nunca se cierra. Hay países que cierran en virtud de un datos. análisis mucho más riguroso y consensuado. Claro. Pero lo que no puede ser es que se cierre con la misma prioridad que otros, sin números. En otros lugares no estás controlando con tanta precisión lo que ocurre adentro del ámbito en donde se desempeña. Claro. Martín, incluso es sin números o con números, pero básicamente pasándolos por alto, porque recién nos decían las familias organizadas, 60% de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no tiene presencialidad. Ni siquiera, con lo cual se cierran sin siquiera tener presencialidad ya. Y por otro lado, los propios datos y estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que dio a conocer Trota hace 15 días, decían lo contrario, e incluso el INDEC, que publicó el informe de COVID a principios de este año, también demostraba la crisis que se había generado o la desconexión de los chicos en términos educativos. Me gustaría también preguntarte, aprovecharte, por el lado económico también, porque ya sé, parece, bueno, hablamos de la educación, la economía es menos, pero con este nuevo anuncio de Alberto Fernández también se plantea un desafío económico mayúsculo. ¿De dónde va a salir la plata que va a tener que poner en la calle Alberto Fernández? ¿Y qué pasa o cómo ves a Guzmán, que está tratando de negociar un ajuste mientras hablamos nosotros? Bueno, mira, primero quiero recordar, también me gusta una frase de Pepe Mujica cuando asumió en Uruguay. Decía, la prioridad, cuando el discurso de Asunción, dijo, la prioridad número 1 es la educación, y la 2 es la educación, y la 3 es la educación. Y todos lo aplaudieron, y después dijo, bueno,
para decir un gran sí a la educación, vamos a tener que empezar a discutir a qué cosas le vamos a decir que no. Hoy lo que te está mostrando el gobierno con las medidas es que la educación no es una prioridad. En estas circunstancias en la Argentina, con el fracaso educativo del que venimos y con la tragedia del año pasado, el gobierno sigue insistiendo en que la educación no es prioridad en la Argentina. En segundo lugar, yendo a tu pregunta, me parece ahí se muestra el mismo nivel de improvisación. En el presupuesto nacional, ¿sí?, cuando lo discutimos, muchos de nosotros dijimos, en este presupuesto no hay prevista ninguna eventualidad de que haya una segunda ola y no tengamos vacunas. Claro. Y que necesitemos entonces asistir a aquellos que van a estar afectados por restricciones o porque su propia actividad se cae producto de la pandemia. La respuesta literal del gobierno en el debate y del oficialismo en el debate fue: ya amesetamos y vamos a tener vacunas. Y entonces ahora no está previsto dentro del presupuesto cómo vamos a tener que financiar algo que va a ser imprescindible. Y esta es otra vez una discusión de cuáles son las prioridades. ¿A qué cosas le vamos a decir que no para decirle que sí a las cosas que son prioritarias, estructuralmente y coyunturalmente en la Argentina? Y este es el debate que tenemos que tener. Y más que nunca, el modo sin consenso, la falta de rigurosidad y lo intempestiva de la decisión muestra que nunca el gobierno invita en serio a este ejercicio de a qué cosas en conjunto le vamos a decir que no para decir grandes sí colectivos en la Argentina. ¿Ves la mano de Cristina atrás de esto o lo ves solo Alberto Fernández? Mira, ya a esta altura es muy difícil saberlo y además para mí el gobierno es uno solo, que eligió tener un presidente y una vicepresidenta que cumplen roles distintos. A veces cuando viene la etapa de campaña prima uno, cuando vienen los conflictos prima otro. Pero creo que las decisiones se toman en conjunto y sobre todo teniendo en cuenta otra vez consideraciones más políticas que de otra índole. Bien. Alianzas con algunos sectores y apoyo o tratar de disfrazar los errores de una gestión propia y tratar de afectar y complicar la gestión de los opositores. Bien, Martín Lustó, gracias por la charla. Gracias a ustedes. Hasta luego.